Hola, ¿qué tal? Estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán Abogados y, como saben, cada semana desde aquí tratamos y abordamos la vertiente jurídica de temas de actualidad, temas que están pues en los medios de comunicación durante esta semana. Y sin duda uno de los temas que nos ocupa en estos últimos días es la imputación de la infanta Cristina. Hemos querido hoy preguntarle a Pedro Beltrán y a las abogadas que trabajan aquí en su despacho un poco por su opinión o por el análisis jurídico que se hace de esta imputación. Vamos a comenzar hablando con Victoria Yarmoluik. ¿Qué tal, Victoria? Hola, Anabel, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría, en primer lugar, en relación a esta imputación, saber qué fianza se le va a imponer a la infanta Cristina. Sí, Anabel, te voy a explicar un poquito lo que es una fianza y sus detalles. La fianza lo que pretende es asegurar el cumplimiento de una obligación judicial. Hay dos tipos de fianza, de responsabilidad civil y de responsabilidad penal. La fianza de responsabilidad civil lo que busca es asegurar los posibles daños o perjuicios que la parte demandada puede causar a la parte contraria y a los terceros. La fianza de responsabilidad penal lo que pretende es eludir el ingreso en prisión. En este caso de la infanta Cristina hablamos claramente de responsabilidad civil y la fianza que se le impondría sería de la misma cuantía, o por lo menos debería ser de la misma cuantía, de 8 millones de euros que se le impuso en su día a Urdangarín, porque los dos se imputan por los mismos hechos y en las mismas circunstancias. Si llega el caso y la fianza no se paga, por lo que sea, si la persona en cuestión no tiene dinero o por lo que sea, el juzgado puede acordar el embargo de bienes. En este caso, evidentemente, podría ser un tema bastante escandaloso porque el juzgado podría embargar el mismo palacete de Pedralbes que les costó 6 millones de euros a los duques de Palma y otros 3 millones en su reforma. Otra posibilidad de afrontar el cumplimiento de la fianza es designar un listado de bienes que puedes tener, que pueden servir como garantía real. Por ejemplo, es lo que hizo en su día Jaume Matas, el expresidente balear, en el caso de Palmarena, que cuando designó unos bienes que tenía, que en su momento podrían subastarse para poder recuperar pues, el dinero o la deuda que tiene. Realmente esta es la respuesta. La fianza en los mismos términos, en las mismas circunstancias. En fin, escandaloso lo miremos por donde lo miremos, Victoria. Sí, la verdad es que si ocurra lo que ocurra, será noticia. ¿Existiría la posibilidad de recurrir esa fianza? En realidad los autos de fianza son irrecurribles, porque realmente la fianza es una medida cautelar. No te priva de tus bienes, es algo temporal, no es definitivo. Lo que pasa es que los recursos sí que los hay. De hecho, el abogado de Urdangarín en el caso Nos recurrió la fianza 2 veces. Sin embargo, si ya está el auto de fianza, lo que hizo incluso el abogado de Urdangarín es aportar el estado de bienes a efectos de embargo ante el juzgado de Palma y ya los recursos siguen su curso, porque la caución tiene que ser depositada siempre independientemente de los recursos que se planteen. ¿Y cómo se deposita una fianza? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue habitualmente? Pues mira, dependiendo de la cuantía, evidentemente, aquí hablamos de fianzas de importes muy grandes, se puede depositar en metálico, mediante un aval bancario o mediante una consignación judicial, que es cuando el demandado deposita dinero en una cuenta del juzgado. Aquí me imagino que lo que sería posible es designar el dinero mediante aval bancario, lo que por supuesto lleva sus gastos, o en una cuenta del juzgado. Como ya he dicho, si en muchos casos cuando la gente no tiene este dinero, lo que hace es designar bienes. Va al juzgado, designa bienes y el juzgado normalmente, si no puede conseguir el dinero por la primera vía, por la vía de fianza, pues embargará los bienes. Y esos bienes quedan, digamos, a depósito del juzgado hasta que se resuelva todo y son embargables en cualquier momento. Exactamente, hasta que recaiga la sentencia firme, entonces ya el juzgado puede subastar los bienes, normalmente a un valor de tasación bastante más inferior que el valor actual, y ya pues hacer con el dinero lo que designarlo a embargo, a los intereses o lo que haya en este procedimiento. Por último, Victoria, insistamos un poco más en el concepto de fianza para responsabilidad civil y para responsabilidad penal, para que nos quede muy claro a todos.
Mira, para darte un ejemplo, para ilustrarlo un poquito más, te voy a decir que el mismo viernes pasado salió la noticia en El País diciendo que hay un caso ahora de Caso Blasco donde Taurino tiene que depositar una fianza de 12 millones de euros si quiere quedarse en libertad. Es lo que pide el fiscal, porque aquí hay delitos bastante más graves, está condenado por 5 delitos y bueno, para salir a la libertad tendría que depositar la fianza de este importe escandaloso y aparte llevar una pulsera telemática y tener una prohibición de no podrá salir del país. Aquí hablamos de una fianza de responsabilidad penal porque ahora mismo esta persona está en prisión, aunque sea prisión provisional, y para poder salir y estar en la libertad sí que tendría que abonar esta fianza. O sea que es un aspecto totalmente diferente. En el caso de Infanta Cristina tendría que pagar una fianza pues para estar en el país, para que el procedimiento siga su curso, pero evidentemente no va a ingresar en prisión ni hasta que haya sentencia. No confundamos los conceptos de estar imputada y estar condenada finalmente en un procedimiento. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias por ser tan clara en las explicaciones. Estoy segura de que a los telespectadores les has ayudado mucho a entender mejor qué es lo que está ocurriendo y cómo va a ser el devenir de las cosas en este proceso. Gracias. Gracias a ti, Anabel. Gracias. Sin duda, una de las cuestiones que más polémica ha generado en los últimos días en torno a esta cuestión es la férrea defensa del fiscal hacia la infanta Cristina y sobre todo su oposición a esa imputación que se ha producido. A mí me gustaría que hoy ahondáramos un poco más sobre este tema y lo vamos a hacer con Asunción Valero, letrada del despacho de Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal, Asunción? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, ¿por qué ha recurrido el fiscal este auto de imputación? ¿A qué se debe esto? Bueno, el fiscal, en contra de lo que opina el juez Castro, en este caso, sostiene que no existen indicios suficientes para imputar a la infanta Cristina, es decir, considera que no hay pruebas para mantener una acusación frente a ella. De hecho, hasta la fecha, en la investigación, ellos consideran que lo único que realmente ha quedado probado es que efectivamente formaba parte del Instituto NOS como vocal y que además tenía participaciones sociales en la mercantil Aizón. Obviamente eso ha quedado demostrado, pero no la vincula a ninguna conducta delictiva de las derivadas, de las decisiones y todo lo que lleva el entramado del Instituto NOS. Tenemos que recordar, sobre todo, Anabel, que también lo ha dicho mi compañera antes, que es muy diferente el concepto de imputado. Imputado es indicios, o sea, son sospechas, no se le está condenando a priori. Por lo tanto, el juez, en este caso, lo que pretende es que a estas alturas de la instrucción de la causa considera que es imprescindible para evitar cualquier sospecha, para llegar hasta el final del asunto, que esta mujer declare, o sea, que la infanta Cristina preste su declaración y se le piden explicaciones. Yo considero que realmente a estas alturas lo mejor sería eso, o sea, es que no declare, no tendría ningún sentido. De hecho, en la vida, en cualquier otro caso parecido, sería así. Claro. En los casos prácticos de los demás tribunales y juzgados, sería bastante raro eludir ese trámite, o sea, realmente es así. Personalmente, si quieres que te diga la verdad, yo considero que la infanta Cristina es una persona del siglo XXI, es una mujer trabajadora, es una mujer con estudios. Me cuesta un poquito pensar que ella estuviera totalmente al margen de las operaciones de su marido, o sea, yo no lo sé, me cuesta un poquito pensarlo. Está claro que si llega tu marido y te dice que se ha comprado un palacete de Pedralbez, 6 millones de euros, otros 3 millones en una reforma, perdona, es una cuestión un poco, es que por ejemplo, ¿de dónde sale este dinero? Claro, es la pregunta del millón que cualquier pareja le hace. Efectivamente, es que no estamos hablando de una mujer de principios del siglo XX, por ejemplo, que se queda en casa cocinando con sus hijos y que vive al margen de los negocios o de la vida laboral del marido. Claro. Estamos hablando de una mujer que yo creo que es conocedora un poquito de todo lo que está pasando. Ya lo decidirá la justicia, que para eso está, evidentemente. Claro. Solamente estamos comentando un poco y es mi opinión. Si mi marido llega ahora, bueno, no estoy casada, mi pareja, lo que sea, llega ahora con un Ferrari a la puerta de mi casa, pues perdona, que nada más que preguntarle de dónde ha salido, ¿no? Nada más evidente que la casa y el coche, creo yo. Sí. Otra cosa es que tenga 50 millones de euros en una cuenta en Suiza. Perdona, a lo mejor los lleva, saberlo. Claro, los mantiene toda su vida y yo no me entero. Claro. Puede ser, pero...
Asunción, ¿crees que va a prosperar este recurso presentado por el fiscal? Bueno, de momento ya lo que ha hecho es suspender la citación que tenía prevista para el 27 de abril próximo para la declaración. Eso ya, como sabes, se ha suspendido. Sí. Si va a prosperar, no lo sabemos, Anabel. O sea, realmente no podemos vaticinar cuál va a ser el resultado, lo que va a decir la audiencia provincial. Los jueces no son corruptos, o sea, los jueces son un órgano independiente, o sea, son independientes, son imparciales y son unos profesionales, vamos, que actúan realmente con su condición. Pero este asunto ha conseguido incluso que se cuestione eso. Sí, bueno, realmente sí, y en otros mucho muchos también daño, ¿no? se no cuestiona solo a la monarquía, esto. sino también al, claro. al mundo judicial. Yo no descarto que desestimen el recurso de la Fiscalía, te lo digo porque tenemos otra vez que pensar en que no la estamos condenando. Ya veremos si se archiva, si no se archiva. Se le están pidiendo simplemente explicaciones. Es decir, habla. En este momento el juez considera que tiene que hablar y considera que hay indicios suficientes en contra de lo que diga la Fiscalía y desde luego ahora recientemente la Abogacía del Estado, que también ha presentado su recurso. Tiene que hablar, o sea, y probablemente la Audiencia Provincial considere que así tiene que ser. Es que, no lo sé, podemos esperar un poquito de todo, no lo sé. ¿Tú crees que ese fiscal ha recibido órdenes de más arriba, de sus superiores? Bueno, teniendo en cuenta el principio de jerarquía que rige la Fiscalía, porque no sé si sabrás que la Fiscalía, o sea, que un fiscal puede recibir órdenes del fiscal jefe, órdenes, o bueno, puede pedirle instrucciones, puede consultarle ciertos temas a la hora de tomar alguna decisión. Eso no pasa con los jueces, por cierto, o sea, además sería ilegal y delictivo totalmente. Un juez de primera instancia, cualquiera de aquí de Alicante, no puede solicitar instrucciones a un magistrado de la Audiencia Provincial. Claro, ellos son, como hemos dicho, independientes y es otra cuestión. El fiscal, sin embargo, sí. Dada la relevancia además del asunto, yo considero que, entre comillas, lo ha consultado. A lo mejor ha recibido órdenes directas, no lo sé. Ha tenido que consultarlo. Cualquier persona pediría instrucciones a su jefe para tomar una decisión de ese tipo, creo yo. La verdad es que sí, el asunto es bastante gordo. Pues muchas gracias, Asunción. Yo creo que ha quedado muy claro y además te has mojado y has dado tu opinión personal, cosa que se agradece. Que además yo creo que es compartida por muchos otros ciudadanos, ¿eh? Seguro que sí. Gracias. A ti, Anabel. Hasta pronto. Una de las cuestiones que quizá más preocupa a la nación, a ciudadanos, a políticos y por supuesto a la familia real es la posibilidad de que la infanta Cristina tuviera que ingresar en prisión. Es algo que hasta el momento nos parece impensable, pero que podría ocurrir. Vamos a hablar de esta cuestión con Pedro Beltrán esta noche. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué hay? Buenas noches. Muchas gracias por venir a mi despacho a grabar. Gracias, muy amable. Encantados, como siempre, de estar aquí en tu casa. El placer es mío que vengas tú. Pedro, ¿podría ocurrir que la infanta Cristina ingresara en prisión o es algo totalmente impensable? ¿Crees que se va a parar todo este asunto antes de que llegue la sangre al río? Bueno, impensable no es en absoluto. Lo que ocurre es que tienen que pasar varias cosas antes de que llegue la situación de ingreso en prisión. Hay varios filtros o partidos que tiene que perder. Primero, el recurso que está pendiente, por lo menos en este momento todavía no ha sido resuelto aún, ese recurso que ha interpuesto la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Si el recurso de la Fiscalía prospera y a la infanta no se le considera como imputada y por tanto no tiene ni siquiera que declarar, ya no habrá ingreso en prisión, porque si no es imputada no puede ser condenada. Es decir, son dos fases: primero imputación, luego juicio con condena o sin condena, es decir, puede haber imputación con condena o puede haber imputación sin condena. La imputación no presupone necesariamente que después vaya a ser condenada. Si superamos esta primera fase, quiero decir, si el recurso de la Fiscalía no prospera y la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ratifica la decisión del juez instructor, juez de Castro, en este caso ya tendremos que ir a juicio oral. El juicio oral se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma y en ese juicio oral la infanta Cristina puede resultar condenada. Ingreso o no en prisión, hay otro filtro más que depende de la pena a la que sea condenada. Las penas de menos de 2 años de prisión, si no hay antecedentes penales, normalmente no se cumplen. Digo normalmente porque no siempre es así. Tengo un caso muy reciente de esta misma semana en la que, en virtud de las novedades de tantas estafas y tantos
problemas de este tipo que hay, el juez ha dicho que, de acuerdo, no se ingresa en prisión con una condena de 2 años, pero hay que pagar las responsabilidades civiles, que en este caso del que hablo son 370.000 euros. En la infanta Cristina podrían ser 8 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si la condena fuera a 2 años de prisión, el juez podría decir, bien, no ingresa en prisión, pero tienen ustedes que pagar 8 millones de euros. Y no sé de dónde podría salir ese dinero, porque el famoso palacete de Pedralbes, es cierto que costó 6 millones de euros más 3 millones en reformas, pero tiene una hipoteca importante que absorbe parte de su valor, gran parte de su valor, y es una cantidad muy fuerte. Pero de todas maneras, en el caso de la infanta Cristina, si hay condena, yo creo que estaremos ante una condena normalmente superior a 2 años de prisión. Estaríamos del orden de 4, 6 o 8 años de prisión. En ese caso sí que habría ingreso en prisión. Puede parecer muy escandaloso, pero sí que hay ingreso en prisión. Creo que si la infanta no supera este primer filtro, bueno, de momento ya le han dado el golpe, es decir, si pierde ese recurso y la Audiencia Provincial ratifica la condena, hay altas posibilidades de que acabe ingresada en prisión, porque los hechos son bastante claros y desde luego hay una implicación por su parte, porque es imposible que no conociera lo que estaba pasando, como ha dicho antes mi compañera Asunción, coincido con ella totalmente, la infanta Cristina no podía no enterarse de lo que estaba pasando a su alrededor. Y si a la esposa del otro coimputado se le ha imputado también y se sigue el proceso contra ella, pues ¿por qué no se va a seguir contra la infanta Cristina? Es que si fuera una persona normal, no hija del rey, se seguiría el procedimiento contra ella con toda seguridad. En el caso que acabo de citar de esta fianza de 370.000 euros, que era similar a este, la mujer no conocía nada realmente, estaba en su casa, pero firmaba documentación, aparecía en los órganos de la sociedad y el juez la condenó igual que al marido, porque vamos a ver, hay otro factor esencial, los dos se han beneficiado. Se ha beneficiado la infanta y se ha beneficiado su marido, por tanto los dos podrían acabar siendo condenados igual. Pongámonos en el peor de los escenarios y vayamos a que la infanta puede ingresar en prisión y cumplir 4 años de condena, por ejemplo, o ser condenada a 4 años. En realidad, ¿cuánto cumpliría si le cayeran 4 años a la infanta? En términos amplios, en fin, generalmente hablando podríamos hablar de la mitad de la condena, un poco más de la mitad de la condena, entre la mitad y 2/3 de la condena, sí. Pero pienso que, vamos, con que cumpliera 1 año sería más que suficiente para que el escándalo fuera absolutamente colosal, porque la foto del ingreso en prisión sería impresionante y los reportajes también. 1 año y 1 mes. El rey tendría que cortar. El simple hecho de la entrada en prisión de la infanta ya sería un escándalo. El rey tendría que cortar la situación. Pienso que desde un punto de vista político no se están defendiendo bien. No es correcto. Ahora yo le busco un abogado de prestigio, Miquel Roca, y le pongo al abogado y ella no ha hecho nada, pero vamos a ver, aunque ganara el recurso ahora la infanta y su prestigioso, ilustre abogado, más político que abogado por otra parte, porque en fin, esto de la abogacía está casi recientemente aterrizado. Si gana el recurso, ¿cómo va a reaccionar la sociedad? Es decir, yo creo que va a ser más escandaloso todavía que gane el recurso. Ya no sabemos lo que es mejor o peor para la monarquía. Podría originar una revuelta popular el hecho de que ganara ese recurso presentado por la Fiscalía, porque además no es un recurso normal. Vamos a ver, el fiscal está para defender la legalidad, por supuesto, pero el fiscal en principio es la parte acusadora. No es absolutamente normal que el fiscal se coloque en contra de la decisión del juez. Es decir, para entendernos, el juez es el centro democrático, el juez sería la famosa UCD. En la izquierda está el fiscal, que es el que acusa, y en la derecha está el defensor, pero que el fiscal se pase a defensor no es normal. No es normal, y evidentemente solo se produce por una razón, que es el principio de jerarquía, que explicaba también mi compañera Asunción, pero quiero aclarar o insistir sobre esto. Es decir, el fiscal jefe es nombrado por el Partido Popular, el fiscal por el partido que gobierna, en este caso el Partido Popular. El fiscal jefe es nombrado por el gobierno y en consecuencia el fiscal jefe a nivel nacional tiene el derecho y la facultad de impartir instrucciones al fiscal de Palma de Mallorca.
y evidentemente ha consultado, ha preguntado, o mejor dicho, le han dicho recurre. ¿Por qué? Porque al Partido Popular no le interesa un escándalo de este tipo de ninguna forma. Vamos a ver, este es un proceso contra Urdangarín, pero contra el PP. ¿Por qué? Porque es un proceso contra Jaume Matas, expresidente del gobierno balear. Es un proceso en el que dentro de unos días normalmente estarán imputados también Camps y Barberá, porque también tienen las conductas las mismas que Jaume Matas, y claro, y hay otra serie de implicados del PP, evidentemente, con lo cual, al ser un proceso contra el PP, no tiene el fiscal jefe o al gobierno del PP este proceso no le interesa, porque la bola la hacemos más grande si metemos a la infanta, pero mucho más grande. El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, o el presidente de la Audiencia Nacional, o el presidente del Tribunal Supremo, no puede impartir instrucciones a un juez diciéndole lo que tiene que hacer. El presidente de la Audiencia de Palma de Mallorca no le puede decir al juez de Castro lo que tiene que hacer. Sería absolutamente ilegal que lo hiciera. Se abrió un expediente en una ocasión a la presidenta del Tribunal Constitucional simplemente por una llamada que hizo a un juez con una mínima instrucción o consulta que tampoco tenía mayor trascendencia. Pero el fiscal jefe sí, y aquí lo hemos visto en Alicante, hay algunos asuntos sonados en el que el fiscal jefe ha dicho lo que se tenía que hacer, en un famoso procedimiento de incapacidad que tuvo lugar en Alicante. Así ocurrió, el fiscal jefe dio instrucciones precisas de cómo se tenía que actuar, y ocurre en otras muchas ocasiones. Eso no es correcto, no es lo más correcto. Es legal, es legal. Es legal, pero correcto no. Bueno, desde el punto de vista jurídico, hay Pedro. jerarquía, sí hay jerarquía, el fiscal jefe manda y hay una organización jerárquica, no está no es lo mismo que la organización que tienen los jueces. Pedro, a ti que te gusta tanto la historia y que eres conocedor de ella, yo creo que estamos asistiendo a un momento absolutamente histórico que marca un antes y un después, porque ante una monarquía jamás cuestionada, pues en este momento nos encontramos con que el pueblo ya se echa a la calle, aunque sea en grupos pequeños, pero se echa a la calle para pedir el fin de la monarquía. Los movimientos republicanos han cobrado auge y están en la calle ya pidiendo el fin de la monarquía. ¿Crees que esto va a prosperar o que se va a quedar en agua de borrajas? No lo sé pronosticar. Todas las revoluciones han sido siempre muy rápidas y todos los cambios a veces han sido siempre muy rápidos. Esperemos que no haya desde luego ninguna revolución en España, pero en cuanto a lo que es el cambio de la monarquía, lo que tenía que hacer el rey es abdicar ya, inmediatamente, porque el príncipe Felipe está menos contaminado por la situación, tiene mejor imagen popular, ha estado al parecer en contra de Urdangarín claramente desde el principio. No es lo mismo que el rey tendría que irse ya, el rey tiene la princesa Corina, el rey tiene los elefantes, el rey además no parece particularmente inteligente o preparado, en fin, dicho sea con todos los respetos, y el príncipe Felipe sí, si se salva la monarquía es porque se vayan ya, si no se va a ser demasiado tarde. Primera medida, expulsar a la infanta Cristina de la familia real, sacarla de la página web de la familia real, quitarla de la línea de sucesión, aunque sea la séptima y aunque sea simbólico. Y después la segunda medida, que el rey abdique, ya está en edad. Vamos a ver, si los ciudadanos nos jubilamos a los 65, porque este señor tiene que estar, el Papa se ha retirado, quiero decir, pues ¿por qué el rey no se retira? Es que eso tendría todo el sentido. Además, vamos a ver, ¿quién lo va a hacer mejor, el rey o el príncipe Felipe? Evidentemente el príncipe Felipe. Entonces ahí tiene la monarquía alguna posibilidad. Si se aferran en el cargo y siguen haciendo tantas tonterías como están haciendo y llevándolo todo tan mal, pueden acabar mal ellos también. Yo lo único que espero y desearía es que sea cual sea el resultado, sea pacífico, que no haya aquí, porque además aquí hay una imagen también muy mala por la famosa Segunda República, la relación de la Segunda República después con el comunismo, la guerra civil, en fin, hay una imagen desastrosa de la República también en ciertos sectores de la sociedad, no en todos, en los más jóvenes menos porque son realidades que no conocen. O sea que lo único que espero es que pase lo que pase, sea totalmente pacífico. En muchas monarquías han caído de forma pacífica, un referéndum, se pierde y el rey se va. Alfonso XIII se fue. Y tampoco ocurrió ninguna desgracia ni tragedia cuando se fue. Los problemas vinieron después por otras razones, no porque se fuera. Bien, pues nos queda claro, es una cuestión sobre la que yo creo que seguiremos hablando, que va a dar mucho que hablar en los próximos días y en los próximos meses, Pedro, así que esperamos que nos sigas arrojando un poco de luz sobre esta cuestión para que nuestros telespectadores la entiendan un poquito mejor. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti, Anabel, y a Información TV por haber venido a mi despacho. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Pues por hoy nos despedimos, pero volveremos pronto. En 2 semanas estamos aquí de nuevo en el despacho de Pedro Beltrán Abogados para seguir hablando de la actualidad y de esa vertiente jurídica de la actualidad que a veces nos cuesta un poco entender. Gracias y lo dicho, nos vemos pronto.